buenos días a todos. Empezamos hoy la segunda jornada del 12º Congreso de ISACA, GDPR año 1. Y hoy vamos a empezar con la mesa redonda moderada por Àngels Chaparro Uriola. Ella es una consultora de seguridad y gobierno TIC Denuncis con más de 10 años de experiencia. Buenos días. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia, agradecer a ISACA Valencia el permitirme moderar esta mesa redonda, acompañada por estos dos grandes profesionales, como son Vicente Martín, de Panda Security, y Albert Soriano, de Checkpoint. Bien, como estaba diciendo Erika, a ver, un momentito. La mesa tratará sobre GDPR extremo-extremo del perímetro al puesto de trabajo, y lo que intentaremos es que los fabricantes, en este caso de soluciones tanto de hardware como de software, nos puedan dar una visión de cómo la tecnología puede ayudar a cumplir los aspectos técnicos y jurídicos de la GDPR. Bien, la GDPR habla de tecnología en varias ocasiones y por eso creemos que esta mesa nos podrá dar respuestas y facilidades al entramado legal y técnico que pueda derivarse del cumplimiento de la normativa. ¿Qué nos puede aportar la tecnología de cada fabricante, en este caso de Panda y de Checkpoint, que ayude al cumplimiento de la GDPR? Hay que aclarar un tema, yo creo que es escabroso dentro de la GDPR, y es que todos estamos acostumbrados a la LOPD en muchos sentidos, siendo la LOPD una ley que nos marcaba exactamente todos los puntos que teníamos que hacer, ¿no? En ese sentido vivíamos cómodos porque somos un país que vive cómodo en ese tipo de legislación, y nos han metido o nos han inculcado una ley de origen anglosajón que nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos dice cómo. Es algo así como lo que te dice tu padre: aprueba, pero no me digas cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de lo que aporta cada fabricante de la tecnología, lo que aporta son ayudas, lo que aporta son soportes para el cumplimiento de la GDPR, pero ese soporte que aportamos desde el punto de vista de la tecnología tiene que venir acompañado de procedimientos y procesos que ayuden a que la GDPR se cumpla. En este caso, y respondiendo a la pregunta, porque me he ido por los cerros de Úbeda, ¿qué aportaría en este caso Panda Security a la GDPR? Nosotros lo que aportamos es un soporte al cumplimiento, lo que consideramos 4 pilares distintos, ¿no? Los 2 primeros serían protección y prevención, ¿vale? Desde el punto de vista siempre focalizado en el endpoint, en el que tenemos 2 soluciones de seguridad, las más tradicionales tipo anti-malware, y una solución avanzada para la detección de malware avanzado, de ataques dirigidos y demás. Y nos vamos, gracias a esa tecnología que se basa en la inspección del 100% de los procesos que corren en los puestos de trabajo, a otros 2 pilares que se consideran fundamentales dentro de la GDPR. El primero es la analítica forense, identificar en el caso de ver algún tipo de compromiso dentro de nuestra organización qué es lo que está pasando. Eso lo hacemos gracias a esa inspección de procesos. Y el siguiente sería un gobierno del dato. Nosotros aportamos soluciones desde ese punto de vista que analizan todo lo que está pasando con información desestructurada dentro de los equipos. Esa información, que luego hablaremos un poquito más adelante de ella, un poquito más detallado, esa información que tenemos en nuestros equipos y que o la miramos de manera manual o necesitamos escanear de manera correcta para saber dónde está y qué es lo que hace. Ese, en el sentido, sin enrollarme mucho más, ese es el sentido en el que Panda, o cómo Panda está dirigiendo, o cómo Panda se está enfocando a la nueva GDPR, y cómo podemos ayudar al cumplimiento. Hay más cosas que luego saldrán, pero hablamos de derecho al olvido, hablamos de una serie de cosas en las que, ahondaremos más adelante. Vale, por mi parte, gracias a la organización por invitarnos, contar con Checkpoint y conmigo especialmente en este evento. Me voy a ir bastante más por los cerros de Úbeda todavía que Vicente. De hecho, he enmascarado una pequeña presentación para poderla introducir. Pero creo que os ayudará a todos a entender cuál es el papel de las empresas de ciberseguridad dentro de ayudar a las compañías a poder hacer cumplimiento de GDPR. De hecho, lo he titulado Mejorando GDPR. Probablemente muchos de vosotros podáis pensar que es un título pretencioso, ¿vale? Pero voy a intentar, mi objetivo es que en 5 minutos la mayoría de vosotros veáis que no es un título pretencioso, sino que es una realidad, ¿vale?
Porque viendo el ciclo de vida de los datos, básicamente tenemos en una empresa, primero tiene que recopilar los datos, luego tiene que custodiar esos datos, que ni siquiera son suyos, son de terceros, de los ciudadanos, que se los prestan para que hagan sus usos. Y luego tienen que hacer unos usos con esos datos. ¿Para qué voy a utilizar esos datos? Y finalmente puede haber un traslado o una revocación de esos datos, ¿vale? En el ciclo de vida de estas 4 partes me voy a focalizar en la segunda parte, en la custodia de los datos, ¿vale? ¿Y por qué me voy a focalizar en la custodia de los datos? Básicamente por 2 aspectos. Una, porque es a lo que me he dedicado en 20 años de carrera profesional y mi compañía, la que represento, 25 años. Entre los dos llevamos 45 años de experiencia al respecto y creo que podemos aportar conocimiento y buenas prácticas. Y luego, por otro lado, creo que es el aspecto dentro de GRPD donde pincha GRPD y donde las empresas no han hecho los suficientes deberes, ¿vale? Porque en recopilación de datos, todos en mayo de 2018 hemos recibido un aluvión de correos electrónicos de ¿das el consentimiento para utilizar tus datos para esto, para esto, para esto? Todas las empresas han hecho esos deberes, todas. Y de hecho la mayoría de las empresas en el uso de los datos también han hecho mucho los deberes. Muchas de las organizaciones que estáis aquí habéis tenido formaciones internas de cómo podéis utilizar los datos, a partir de ahora hay que cambiar un poco la forma de trabajar con esos datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el segundo punto, custodia de los datos, muy pocas organizaciones han hecho los deberes y GDPR ayuda muy poco a hacer esos deberes, ¿vale? Porque, como decía Vicente, es muy vaga al respecto, ¿vale? Entonces, por eso me voy a centrar en la custodia de los datos, que por otro lado es fundamental. Al final GDPR es la privacidad es un derecho fundamental de los ciudadanos, ¿vale? Y las organizaciones tienen que respetarlo, mientras puedan custodiar bien los datos. Pero en el momento en que dejen de custodiar bien los datos, ese derecho fundamental desaparece, porque esos datos van a parar a un tercero, un ciberdelincuente probablemente, y no veo a ningún ciberdelincuente en una conferencia de GDPR o haciendo formación de GDPR. Va a hacer un uso indiscriminado de los datos. Por lo tanto, si queremos realmente hacer perdurar ese derecho fundamental, necesitamos trabajar el punto de la custodia de los datos mientras los tenemos, ¿vale? Cosa que GDPR vamos a ver que no. ¿Y esos datos? ¿Dónde van a estar esos datos? ¿Dónde están? ¿Vale? Antes prácticamente todo el mundo podía decir, están ahí en mi edificio de no sé dónde, ¿vale? Están en el CPD, pero ¿dónde están hoy en día todos los datos? Explotan y están en clouds públicos, en clouds privados, en aplicaciones SaaS, en dispositivos móviles, en USBs, en discos duros, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual tenemos que tener una custodia de los datos en todos estos elementos. La cosa se complica. Por otro lado, también tenemos que, obviamente, hacer custodia de los datos mientras están en uso, que cada vez más los estamos haciendo en uso en dispositivos móviles más que en endpoints. Y además, también custodia mientras los datos están en movimiento de cada uno de esos entornos donde están en reposo, van a irse moviendo de uno a otro. Hemos hecho una encuesta a principios de 2018 a diferentes organizaciones, hasta 300 representantes de TI, ¿vale? Preguntándoles específicamente varias preguntas, pero una de ellas era: ¿dónde habéis sufrido ataques en el último año? ¿Vale? ¿Sobre qué activos? Y ahí tenéis la respuesta. La mayoría han tenido ataques en endpoint, ¿vale? Todo el mundo ha tenido un suceso de ransomware en algún PC, etcétera, etcétera. Pero los ataques no solo van contra el endpoint. Estamos viendo ataques contra dispositivos móviles, estamos viendo ataques contra clouds públicos, privadas, SaaS. Es decir, las amenazas nos están viniendo por todas partes. Ya no es que tengamos que proteger el CPD o el endpoint, tenemos que proteger más cosas. La cosa se complica. ¿Y qué es lo que hace GDPR al respecto, ¿no? Y de hecho, prácticamente habla de data security, integrity, confidentiality. Dice muy poco al respecto de buenas prácticas a desplegar para poder conseguir. De hecho, al hilo de las palabras que decía él, yo tenía otra frase parecida. A mí me gusta bastante el cine, no sé si habéis visto la peli ET, donde al final, cuando ET se marcha, le dice a la niña, a Drew Barrymore, le dice, sé buena. Ya está. Pero no le dice, haz la cama, obedece a tus padres, come todo lo que te den. Simplemente le dice, sé buena. ¿Cómo? Dame alguna clave. Pues GDPR es tan vago y además es un estándar muy poco específico, que está pensado para irse desarrollando. Está pensado que pueden haber unos códigos de conducta, que dependiendo de las organizaciones pues los puedan ir desarrollando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre que GDPR es bastante vago al respecto y las organizaciones no han puesto un foco en la parte de conducta, es donde deberemos de mejorar claramente, ¿vale?
habla de algunos principios, ¿vale? Principio de cifrado, integridad de los sistemas de proceso, de la restauración del acceso. A mí especialmente me gusta el último, que es la revisión de los mecanismos de seguridad que estás implementando. Este específicamente sí que me gusta. Y habla también de una aproximación basada en riesgos. Pero no encontramos muchas más que estas 4 directrices. No encontramos un código de buenas prácticas y esperamos que se pueda ir desarrollando a lo largo del tiempo. Pero para mí es muy importante las buenas prácticas y su despliegue dentro de las organizaciones. Y dejadme hacer un símil con la industria de... yo he venido aquí en avión, por ejemplo, ¿vale? Y considero que viajar en avión es muy seguro, ¿vale? ¿Y por qué es muy seguro? Porque ha ido evolucionando a lo largo del tiempo todas las buenas prácticas que establecen dentro de cualquier trayecto que puedas hacer, ¿vale? No sé si alguno conoce por qué se atenúan las luces cuando estás despegando o aterrizando. ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Que siempre dicen, procedemos a atenuar las luces. ¿Alguien sabe por qué? ¿Nadie? Bueno, pues porque está demostrado que cuando hay un accidente lo más probable es que nos quedemos sin electricidad y que se vaya toda la luz. Entonces la retina tarda un poco en adaptarse y entonces la gente va a salir del avión en más tiempo porque no tendrá el ojo acostumbrado. Eso es una buena práctica que se ha demostrado que es eficiente y que mejora el desembarco de un avión cuando ha tenido problemas. ¿O alguien ha hecho algún repostaje en tierra alguna vez? Cuando haces un repostaje en tierra es bastante divertido porque lo que te miran no es que tengas el cinturón abrochado, lo tienes que tener desabrochado. Y entonces pasan por todo el pasillo mirando que todo el mundo lo tenga desabrochado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si hay que hacer una evacuación es más rápido si la gente no tiene. Y así un montón de buenas prácticas que hay en la industria de la aeronáutica. Por eso los viajes son seguros, porque todas las compañías aéreas aplican sistemáticamente las mismas buenas prácticas. Nadie se las salta. Todo el mundo, bueno, igual en algún país así un poco escéptico se las pueden saltar, ¿vale? Pero por norma en general todo el mundo las aplica. Por eso ha mejorado sustancialmente la seguridad en los trayectos aéreos. Y eso es lo que necesitamos en la industria TI, una aplicación masiva de las buenas prácticas que se han demostrado efectivas por terceros, por empresas como nosotros que aportamos buenas prácticas, ¿vale? Y de hecho Checkpoint lo que ha intentado es ir un poco más allá y ayudar con un portfolio de buenas prácticas para conseguir tener una custodia de los datos a lo largo del tiempo. No voy a entrar en detalle, ¿vale? para hacer un poco más fluido pero recopilamos hasta 12 tipos de buenas prácticas que es buena idea que las compañías puedan implementar, ¿vale? Y lo importante es que tenemos herramientas que nos permiten implementar estas buenas prácticas, ¿vale? De todo tipo. Por ejemplo, la clasificación de los datos, ¿vale? Ahora en los flujos de información no solo tenemos que hacer un control de acceso, de quién puede acceder a qué, tenemos que ver qué tipo de información se están intercambiando y eso tiene que formar parte de las políticas de seguridad. Entonces, nuestras políticas de seguridad es persona A quiere acceder a recurso B y qué tipo de información va a poder acceder a ese tipo de recurso. Hablamos de data awareness en nuestros flujos de información. Control de las configuraciones del cambio y sobre todo poder tener todo auditado o que pueda haber un workflow de que el que decida hacer un cambio no lo pueda aprobar, que tenga que haber un tercero y que lo quiera aprobar. Separación de responsabilidades, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una posibilidad de ver toda la información de un correo electrónico. Pero eso supone que cierta información puede estar a ojos de un tercero, pues poder segregar y que solo un administrador determinado pueda acceder a cierto tipo de información. Configuración de los sistemas segura. Este apartado es extremadamente importante, porque una herramienta es tan segura como tú la configures. En sí misma, por sí misma, las herramientas, me gusta mucho una frase, las herramientas no tienen voluntad. No tienen voluntad. Están ahí para que tú las utilices y si las utilizas bien harán un buen servicio, si las utilizas mal harán un mal servicio. Por sí mismas no van a hacer nada. Entonces necesitamos controlar todas las configuraciones que tengas para que no estén exponiéndote a un riesgo. Control de acceso, obviamente. Segmentación de las redes, debemos de segmentar mucho más las redes de lo que tenemos a día de hoy. Cifrado, obviamente.
¿vale? De hecho, es de lo poco que habla GDPR específico de control tecnológico. Quizás cifrado es lo único de lo cual habla. Y cifrado pues, con la información en movimiento, con la información en remoto, en dispositivos móviles, en endpoints. Fijaos que el cifrado va a representar un papel importante, sobre todo cuando hay una brecha de seguridad y hay que ver si tenemos que hacerlo público, tenemos que informar a la autoridad, sí o no. Si tienes mecanismos de cifrado y puedes demostrar, por ejemplo, que un portátil que se ha perdido en un taxi estaba cifrado, ya no tienes la necesidad de comunicarlo a la autoridad competente. Prevención de fuga de información, obviamente, burlar los flujos de... ¿Permitimos acceder a Gmail a mis usuarios de la organización a Gmail? Sí, pero voy a echar un vistazo a ver qué están subiendo a Gmail, obviamente. Para que no se desperdigue la información, porque la información la has clasificado, has hecho un ejercicio de, vale, la información está aquí, está aquí, está aquí, pero de repente se empieza a desperdigar y como no tengas control de hacia dónde está yendo, vas a tener difícilmente capacidad de control sobre ella. Habla también de conseguir que la información esté accesible, también es un derecho que esté disponible, sobre todo también tener temas de protección frente a ataques de denegación de servicio, monitorización continua. De hecho, nosotros tenemos bastante interacción, en nuestras tecnologías tienen bastante interacción con los usuarios. Porque muchas veces no sabemos si un usuario lo que está haciendo es lo que debería hacer y le estamos guiando un poco al usuario, que le puede ayudar también a establecer una conducta adecuada. Le estamos diciendo, oye, que estás copiando esta información al USB, hay información personal, ¿estás seguro? ¿Se lo podemos prohibir? ¿O se lo podemos interactuar con él y decirle, esto puede ser un riesgo para la compañía, tenlo en cuenta? Gestión de vulnerabilidades y disaster recovery, de nuevo también para temas de acceso. Todas estas buenas prácticas es las que hay que desplegar de forma masiva en todas las organizaciones, ¿vale? ¿Cuál es el principal hándicap para hacer este despliegue? Los recursos. Probablemente las organizaciones estarían encantadas para desplegarlas, pero tienen problemas de recursos. Y a mí, desde mi punto de vista, también la aproximación que se puede utilizar. Si la aproximación no es buena, lo que va a pasar es que el número de recursos que vas a tener que pedir todavía es más alto, ¿vale? Y hablamos también de adaptarnos a los cambios y a las amenazas que suceden. Y volviendo al caso de los aviones, si veis el discurso que hacen al principio, se están adaptando a las amenazas según cuando llegaron los dispositivos móviles no dejaban nada de los dispositivos móviles. Ahora ya sí que lo empiezan a dejar, porque ya entienden un poco más la amenaza y han modulado y cuál es el discurso y cuáles son las prevenciones que tienen que hacer. Exactamente lo mismo tiene que pasar con las prevenciones que tenemos dentro de TI. Tenemos que ir modulándolas y adaptándolas a las nuevas amenazas que van surgiendo en nuevos entornos de formas diferentes, ¿vale? Eso es absolutamente importante, porque si de repente hay un tipo de amenaza que tu infraestructura es incapaz de contener, necesitas tener una infraestructura que se pueda adaptar a desplegar un control de seguridad que pueda hacer frente a una nueva amenaza. Y de hecho, y con esto acabamos, nuestra aproximación habla de una arquitectura definida por software para despliegue de controles de seguridad, para despliegue de protecciones, ¿vale? Y esto es fundamental. Hoy el mundo está girando a software defined, ¿vale? Que sea una arquitectura que no dependa de que yo es que hace 2 años compré una herramienta y esta herramienta hace A y B. Y ahora, 2 años después, necesito hacer C. No puedo hacer C porque la herramienta solo hace A y B. Pues tienes un problema, porque te van a atacar con C. Y si no tienes una posible contramedida para C, vas a tener un problema. No puedes escribir un correo a todos los ciberdelincuentes del mundo, por favor, no me ataquen con C, porque yo solo me preparé para A y B, ¿vale? Necesitas tener una infraestructura que te permita, según van evolucionando las amenazas, evolucionar, ¿vale? Nosotros le llamamos Software Defined Protection porque primero necesitas tener controles de seguridad en todos esos puntos que hemos visto antes, cloud público, cloud privado, aplicaciones SaaS, endpoint, dispositivos móviles, en la red. Necesitas tener, si os fijáis, GDPR habla de la seguridad esté en el diseño, no venga a posteriori. Entonces, cuando estás haciendo tu arquitectura, ya tienes que pensar inherentemente en que los controles de seguridad tienen que estar ahí desde el principio y que puedan ir evolucionando, no se puedan ir añadiendo a posteriori. Entonces, haz un despliegue en todos estos puntos porque ahí es donde vas a tener tu información y ahí es donde te van a atacar, como hemos visto. Con lo cual, necesitas puntos de enforcement, que llamamos nosotros, en todos esos entornos.
Por otro lado, necesitas una serie de controles, también muchas veces le llamamos security stack, que tienes que desplegar dinámicamente sobre todos esos entornos, independientemente de lo que has desplegado. Lo que has desplegado te tiene que permitir desplegar controles de seguridad. Y por último, y sobre todo cuando luego hablaremos quizás de cuando tienes que hacer frente a una brecha de seguridad, ¿vale? Cuando tienes que hacer frente a una brecha de seguridad, necesitas tener una visión de lo que ha pasado para enterarte que has tenido una brecha de seguridad y hasta dónde ha llegado para luego poderlo presentar adecuadamente. Por eso hablamos de tener una gran capacidad de visibilidad sobre todo lo que te está pasando en todos tus flujos y una capacidad de gestión unificada para dar respuesta de forma adecuada a estos tipos de amenazas y ataques. Ya os he dicho que me iba a ir bastante por los cerros de Úbeda, Me gustaría que Panda nos contestara a cómo se puede gestionar lo que es el derecho al olvido, que ayer se nombró varias veces durante la jornada, en un entorno tan disperso, como es el puesto de trabajo, Vicente. A ver, primero para eso hay que entender un poco la situación del puesto de trabajo en sí, ¿vale? Yo siempre hago la misma afirmación, la misma pregunta. Y les hago en general a todo el mundo, no hace falta que me levantéis la mano ni nada, es simplemente para poneros en situación. ¿Cuántas veces a alguno de nosotros nos ha llegado un correo con un fichero con datos de carácter personal? Lo hemos cogido, lo hemos abierto, lo hemos guardado, lo hemos descargado. Eso nos ha ocurrido, yo creo que muchas veces, prácticamente a diario. Pero ¿cuántas veces lo hemos borrado? Yo creo que nunca. Yo conozco gente que almacena ficheros con datos de carácter personal como si tuviera síndrome de Diógenes. Está todo lleno de datos de carácter personal, ¿no? Entonces, esos ficheros permanecen allí, nadie sabe que están, se han descargado, se han puesto en un equipo y son datos desestructurados, no se pueden buscar de manera fácil. Una manera fácil es abrirlos y ver los que tienes, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que aportamos es, o se tiene que aportar una tecnología que te permita buscar esos datos de carácter personal dentro de esos ficheros desestructurados. Es, yo creo, la parte más débil dentro del eslabón de la cadena. Buscar una base de datos, un DNI, es muy sencillo. Lanzar una consulta, tengo todos los datos, le doy un delete y los borro. Tener eso mismo en un equipo de trabajo necesita mucha infraestructura o tener una solución que te permita, de una manera fácil y apoyado en un agente local, que te permita buscar dentro de esos datos y en un momento dado, una vez que los he localizado, que sé dónde están y que los puedo borrar, pues ejercer ese derecho al olvido, ¿no? Porque el derecho al olvido no es en sí el ejercer el derecho al olvido, es poder borrarlo, ¿vale? No es que yo te localice, bueno, tengo que poder borrar, te tengo que localizar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es complicada. Yo creo que es una de las partes en las que yo he estado en varios foros de GDPR y había dos cosas que realmente, como hablábamos antes del EOPD, que cuando se cumplía el EOPD somos un país que estamos más preparados para la GDPR que el resto porque teníamos la EOPD, pero había dos cosas que aquí nos han cambiado el paso, ¿no? Una es el derecho al olvido y otra, que yo creo que muchos ya tendréis que haber negociado con ella, es la gestión de las autorizaciones. Nosotros cubrimos una de la manera que os he dicho antes. Albert, ¿cómo nos indicarías o cómo nos explicarías cómo complica el cumplimiento la migración de aplicaciones y servicios a cloud público? Bien, obviamente la palabra de moda últimamente es transformación digital, todo el mundo habla de ello y ir a cloud es un aspecto fundamental dentro de la transformación digital y de forma masiva la gente va a ir sus cargas y sus datos al cloud. Esto es inamovible, no creo que haya nadie que pueda hacer. Con lo cual, efectivamente, se complica. Al final es jugar un partido en otro terreno de juego, bastante más desconocido del que tenemos dentro de las organizaciones y que conocemos. Es interesante destacar que para mí en el cloud el modelo de seguridad es un modelo de responsabilidad conjunta entre el proveedor de cloud y la organización como tal. No se puede delegar todo en el proveedor de cloud. De hecho, habitualmente la gente se pregunta, ¿es seguro el cloud? Yo creo que esa no es la pregunta adecuada que debemos hacernos. La pregunta es, ¿puedo usar el cloud de forma segura? Porque eso nos involucra también a nosotros, no solo queda en responsabilidad del proveedor de cloud. Porque alguien que vaya con esa aproximación, si se cree que el proveedor de cloud es seguro, va a hacer uso de forma indiscriminada. Pongamos un ejemplo. Me puedo ir a cualquier proveedor IaaS, cloud público, y si lo que hago es levantar una máquina virtual con un sistema operativo de hace 5 años que no está parcheado y con un SSH expuesto al mundo, con un password admin,
el proveedor de cloud puede ser el más seguro del mundo, pero tu incapacidad absoluta te hace súper vulnerable. Con lo cual tú también eres responsable cuando estás yendo a cloud. Y lo que tienes que hacer es verificar si los usos que estás haciendo de cloud son los adecuados. En un terreno de juego un poco más complicado de lo que utilizas en tu organización que la conoces más. Y además es un terreno que va cambiando continuamente sin que tú puedas hacer gran cosa. Y otro aspecto fundamental a día de hoy, sobre todo en seguridad, es la automatización de la mayoría. De hecho, en la vida en general, la automatización de tareas. ¿Vale? A tareas repetitivas generadas por personas, lo único que lleva es a errores y a delays. Entonces necesitamos automatizar un montón de procesos. Y en procesos específicamente de compliance necesitas tener una capacidad de mostrar de forma inmediata a alguien que te esté preguntando, ¿estamos alineados con los cumplimientos que tenemos que hacer? Y necesitas herramientas que te permitan responder a esa pregunta rápidamente. Que no necesitas que alguien esté chequeando cosas manualmente y revisando cosas manualmente, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos herramientas de compliance que llamamos, que automáticamente no es como que hacer una foto cada 6 meses de cómo está la organización con respecto a cumplimiento de una normativa u otra, no solo de GDPR, de cualquiera que te pueda aplicar a cualquier organización. Y te podemos decir, pues no te damos una foto cada 6 meses, sino que te damos un vídeo continuo a lo largo del tiempo. Y vamos a ayudar a tus administradores a alinearte en las configuraciones, en lo que haga falta, con los objetivos que te marques para cumplir con una normativa determinada. Eso en un entorno de organización es complejo, pero un entorno de cloud todavía es más complejo. Necesitas herramientas que te permitan dar esa visibilidad de qué está pasando en esos entornos de cloud, qué tipo de información tienes, si tienes algo especialmente expuesto, qué tráficos, qué flujos tienes, porque uno puede ver los flujos que tiene en su casa, pero ver flujos dentro del cloud y entenderlo de quién habla con quién, tiene su gracia. Si alguno está o tiene algo dispuesto en cloud, lo conoce. Con lo cual es un reto a afrontar, sí o sí, y más complejo porque tienes menos control. Entonces, piensa en que tú también eres responsable y utiliza herramientas de automatización que te permiten verificar que estás haciendo las cosas de forma adecuada. ¿Qué puede aportar la tecnología de cada fabricante, en este caso de Panda y de Checkpoint, que ayuda al cumplimiento del GDPR? En este caso nosotros estamos muy focalizados en lo que consideramos ahora mismo el eslabón débil de la cadena, que es el puesto de trabajo, ¿no? El puesto de trabajo hoy por hoy es, como ha dicho antes Albert, el foco de prácticamente todos los ataques. Es donde yo os he comentado antes que está toda esa información que no tenemos controlada porque no sabemos cómo llevarla o cómo ha llegado ahí o cómo permanece ahí o qué movimiento tiene. Y nosotros en ese sentido lo que hacemos es primero aportar desde el punto de vista del puesto de trabajo seguridad, que yo creo que es la palabra en la que se basa la GDPR. Podemos hablar de muchas cosas, pero la GDPR es una ley para aportar seguridad al dato. Eso es lo fundamental. Y en ese sentido es la primera pata de donde Panda está focalizada al 100%, ¿no? La seguridad del puesto de trabajo frente a cualquier amenaza que pueda surgir en ese entorno, ¿no? Ya hablamos de amenazas tradicionales, ¿no? O hablamos de nuevas amenazas, ataques dirigidos, etcétera, etcétera. En ese ámbito hay una segunda pata, que hablamos de la analítica forense, es decir, la información que tenemos que aportar, en este caso al gobierno, a la administración pública, en el caso de, o al público en general, en el caso de tener una brecha de seguridad, necesitamos tener una información clara de lo que ha pasado. Al final, si yo recibo un ataque, tengo que hacer una analítica forense, saber qué ha pasado, saber qué datos han accedido y saber qué tipos de extrusiones de datos hemos tenido, ¿no? Y luego hay un último, que es el tema del gobierno del dato, ¿no? Saber lo que antes hablaba Albert, de ese descubrimiento, esos datos en uso, esos datos en movimiento y tal, pues tenerlo desde el punto de vista del puesto de trabajo y esos datos desestructurados. Antes me salta un dato que lo tenía aquí apuntado. Según los últimos estudios, los datos desestructurados suponen un 80% de los datos que maneja una compañía. Es una barbaridad y además el crecimiento es de un 50% anual. Al final es un entorno muy complicado que hay que proteger y que hay que saber cómo estructurarlo, ¿no?
Y ahí es donde, aportando tecnología que nos permita saber exactamente todas las acciones que se producen en un puesto de trabajo, identificar dónde están esos datos, cómo se usan y quién los usa. Yo creo que eso es lo fundamental, y tener además un inventario y una posibilidad de búsqueda dentro de los datos. Digamos que ese es el gran paraguas que abre Panda en el sentido del puesto de trabajo, y todo eso siempre, que además me lo ha dejado Albert Botanda, gracias, sobre todo en el tema de cuando hablamos de configuración, hablaba de configuración de herramienta y evolución de la infraestructura, ¿no? Al final, configurar una herramienta es un tema muy farragoso cuando hablamos de un entorno de seguridad y hablamos de un entorno de gobierno del dato, ¿no? Entonces, ahí lo que aporta Panda es minimizar esa configuración o esa necesidad de configuración por parte del usuario, ¿no? Al final, preferimos tener herramientas muy sencillas que no necesiten por parte del usuario un conocimiento muy amplio. Y el segundo que comentaba era la evolución de la herramienta. Al final, nosotros somos una herramienta cloud y no hace falta, no hay necesidad de que evoluciones con la herramienta, sino que la herramienta evoluciona sola y al final tienes todos los servicios desplegados de manera automática. Entonces, ese es un poquito el enfoque que tenemos desde Panda para todo el entorno GDPR. Pero nuestra obsesión, yo creo que diría, es poder conseguir hacer ese despliegue masivo de buenas prácticas en las organizaciones. Y no solo en las grandes organizaciones, en todas las organizaciones. De hecho, GDPR aplica a todo el mundo. Yo mañana voy a la consulta al dentista y también tengo que poner ahí, firmar un papel, y hay 2 personas en la consulta, pero también les aplica GDPR porque estamos dejando datos. Entonces, nuestro producto no solo va destinado a grandes corporaciones, que sí, sino también medianas, pequeñas, específicamente en España, pues un altísimo porcentaje, estamos hablando de pymes. Y lo que hacemos es, evidentemente, las tecnologías que hay por debajo son las mismas, simplemente que la forma de configurar son diferentes. En las grandes corporaciones permitimos que los administradores puedan ser muy específicos en sus configuraciones, y en las pequeñas organizaciones ya les damos nosotros una configuración prehecha y simplemente tienen que elegir el nivel de grado de seguridad que quieren aportar, si es medio, bajo o alto, y lo pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, no necesitas ningún especialista en la organización, que muchas veces es lo que sucede, no existe, si nosotros te vamos a recomendar cómo hacer esas configuraciones. Y decimos que es una obsesión el conseguir que se desplieguen buenas prácticas en todas las organizaciones, incluso desde la primera persona que dirige nuestra compañía, que es el fundador, que sigue 25 años después al pie del cañón. Y hemos tipificado este último año los ataques a lo largo de la historia en diferentes generaciones, ¿vale? Desde la primera generación hasta la generación 5, que es la que hemos visto últimamente, de ataques masivos que te entran por todos los vectores posibles, ¿vale? Y estamos viendo que las organizaciones, en media, están preparadas para afrontar ataques de generación entre 2 y 3. O sea, para afrontar ataques del 2000 y poco. La media, ¿vale? Los atacantes no están atacando con ataques del 2010, atacan con 2018. Eso tenedlo por seguro. De hecho, el ransomware ya no es la moda, ahora son las herramientas de minería, ¿vale? Eso es lo que están jugando, y luego vendrá otra, ¿vale? De hecho, la 6ª generación es la que hablamos de Internet of Things, ¿vale? Ya hemos visto algunos estragos de Internet of Things. Mirai, no sé si alguien recuerda el bot Mirai, que fue bastante famoso, consiguió hacer el ataque de generación de servicio más grande de la historia de Internet, a través de cámaras de dispositivos que estaban muy débilmente configurados, alguien se hizo con ellos, y entonces la 6ª generación. Estamos ya en la 6ª generación, ya llegando, y las corporaciones están a 10 años vista a niveles de protección de usos de buenas prácticas. De hecho, yo muchas veces cuando estoy charlando con organizaciones y vemos usos que a veces no hay que hacer una gran inversión para ser efectivos y mitigar una amenaza. Hay soluciones muy baratas, muy sencillas de desplegar, que te ahorrarían un montón de dolor de cabezas, ¿vale? Hablando de endpoint, por ejemplo, el establecer un firewall personal en cada PC. ¿Qué hacen 2 PCs hablando entre ellos? ¿Alguien me lo puede decir? Aparte de
ser un campo completamente abonado para que cuando entre un Word pase de uno a otro. Aparte de ser un perfecto abono para el malware, ¿qué otra cosa aporta a la organización? Que dos PCs hablen entre ellos. ¿Y cuántas organizaciones tienen bloqueado a nivel de PC, a nivel de firewall personal? ¿Cuántas? ¿Por qué? Veis un poco nuestra frustración incluso, ¿no? De cuando charlamos con los clientes, incluso son clientes que se están pensando en comprar, adquirir una herramienta súper mega sofisticada y te están comparando con no sé qué, pero tú haces no sé qué, no sé cuántos. Te lo quedas mirando y digo, tío, pues si ni siquiera tienes un firewall personal, si dejas entrar los exes por correo electrónico, empieza por el principio. Luego si quieres ya ves evolucionando, ves interaccionando. Pero date cuenta qué pequeños esfuerzos van a ser mucho más efectivos que esa gran super mega herramienta que estás comprando. Nosotros la tenemos y puedes llegar a ella, pero llega en el momento adecuado. Al final tú tienes unos recursos, tienes que utilizarlos. Si utilizas una gran parte de esos recursos para algo que te va a costar mucho y te va a mitigar poco o te va a reducir muy poco tu riesgo, estás gestionando mal. ¿Vale? Entonces, nuestra labor es conseguir tenemos herramientas y tenemos buenas prácticas y estamos guiando a nuestros clientes personalmente, los cogemos de la mano, de cómo tienen que ir adoptando medidas de seguridad de forma paulatina. Y GDPR habla de proporcionalidad al riesgo. Hay poca gente que haga el ejercicio de cuál es el impacto de una amenaza y cuánto me cuesta la mitigación. Si la mitigación te cuesta más que el impacto, no lo pongas. Porque el impacto te llegará o no, pero la mitigación la pagas. Entonces, esos análisis, hay pocas organizaciones lo suficientemente maduras o con, y aquí es el gran problema, yo creo, con el personal adecuado para tirar adelante las medidas. Por eso hablamos de recursos. Pero esas buenas prácticas, ten en cuenta que lo que proporcionamos especialmente nosotros desde Checkpoint es esa arquitectura que os hemos comentado y que puedas desplegar esos controles de seguridad en todos los entornos que hemos visto, porque vas a recibir amenazas de todos y cada uno de esos entornos. Vicente, Albert, ¿qué nos podéis aportar sobre si creéis que hay conflicto entre la privacidad del dato y la privacidad del usuario? ¿Cómo se podría resolver? ¿Qué nos podéis decir? Muy brevemente, porque vamos a empezar ya con el turno de preguntas al público. Yo desde que estaba leyendo la pregunta se me estaban poniendo los pelos de punta. Sí, ¿verdad? Es una pregunta complicada, más que nada porque es algo que estamos muy acostumbrados a tratar con empresas, que cuando llegas les hablas de poner medidas de seguridad y les hablas de que hay que proteger el dato y tal, te dicen que es que, como ponga esto, va a llegar el sindicato y a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿el dato de quién es? O sea, la perspectiva que yo creo que hay que decir al usuario no es una perspectiva desde el punto de vista del usuario empresa, desde el punto de vista de trabajadores, desde el punto de vista desde el usuario ciudadano. Lo que se está haciendo con GDPR es proteger tu dato. Si tu empresa está tomando las medidas oportunas para que ese dato no se robe, pues pues eres una parte de ello, ¿no? Y además que estás utilizando medios que no son tuyos. Podemos hablar del Bring Your Own Device, que eso es otra cosa que ya miraremos desde este punto de vista, ¿no? Pero si yo como trabajador, una empresa está tomando medidas para que su dato no sea accesible y esté seguro, significa que si el resto de todas las compañías de este país hicieran lo mismo, mi dato, que está en un montón de sitios, porque ahora mismo vamos por la calle y casi los vamos tirando por la calle mis datos. Cuando se te caían las tarjetas de visita que decías, tengo ahí todos mis datos, pues ahora lo hacemos inconscientemente, ¿no? Entonces, si todas las empresas siguen ese ritmo y todos los trabajadores de todas las empresas son conscientes de lo que manejan, todos estaremos más seguros. Entonces, eso de la diferencia o esa dualidad de privacidad del dato, privacidad del usuario, para mí, desde el punto de vista de un entorno empresarial, prima la privacidad del dato. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando con cosas que no son tuyas, que tienen mucho valor y las tienes que proteger. Perfecto. Albert. Un punto paradigmático de este aspecto, yo creo que todo el mundo coincidirá, es decir, es una cosa que se debate en las organizaciones y que precisamente refleja este conflicto. Es la rotura de SSL. ¿Vale? No sé si sabéis lo que es la rotura SSL. Porque claro, tenemos un montón de herramientas que son capaces de ver si entran amenazas, si sale información.
Pues las que son de pasarela, pequeño problema, y es que la práctica totalidad del tráfico ya está cifrado. Con lo cual esas herramientas, por mucho que las pongas, si no descifras ese tráfico, no te sirven de nada, básicamente. Pero ¿quién se atreve a decir, sobre todo dependiendo de qué organizaciones, especialmente las públicas, hay que descifrar todo el tráfico de acceso a Internet? O una parte, porque podemos ser selectivas con las herramientas. Nuestras herramientas nos permiten decir, pues mira, para este tipo de accesos, de home banking, claramente, pues no voy a descifrar. Pero para el resto de aplicaciones sí que lo voy a descifrar. Entonces, porcentaje de organizaciones que estén descifrando SSL para que las medidas y los controles de seguridad sean efectivos no es muy alto. Y si hay alguno aquí que lo esté haciendo, tiene la oportunidad de levantar la mano. No sé si es que no hay organizaciones o nadie rompe el SSL, una de dos. Pero es un conflicto claramente entre privacidad y yo, por ejemplo, hablando con algunos responsables de administraciones públicas, como hay bastante desconocimiento a qué caja de Pandora estás abriendo, pues por defecto no lo hago. Porque no sé qué me va a conllevar. Contrapunto, todas tus herramientas de pasarela que pues son capaces de ver si algún dato se está marchando, no funcionan, no son efectivas. Se puede buscar ya luego, pues bueno, pues vamos a poner controles de seguridad que no sean de pasarela, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos una solución específica. Hay 3 tipos de controles de seguridad. El control de seguridad basado en pasarela, el control de seguridad basado en endpoint y el control de seguridad basado en dato. Y de los 3, el más efectivo es el basado en dato, porque va incrustado en el propio dato y te da igual dónde acabe residiendo ese dato. El control de seguridad sigue a ese dato. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo se articula? Muy sencillo. La presentación que os he preparado yo hoy, por ejemplo, ¿vale? Yo la puedo cifrar y establecer un control de acceso. Y le puedo decir a Ángels, Ángels la va a poder abrir, ¿vale? Pero como yo, y eso pasa con las organizaciones, tenemos los datos, pero muchas veces la información está para ser compartida. Yo lo comparto con ella. A partir de que comparto mi presentación, esta presentación no tenía nada del otro mundo, ¿vale? Pero imaginaos que fuera algo un poco más. Yo lo comparto con Ángels. A partir de entonces, dependo de las medidas de seguridad que tenga Ángels para preservar, hacer la custodia de esa información, ¿vale? Y me fiaré de Ángels fío, de no sé si fío, no hay ningún problema, pero imaginaos de un tercero, un gabinete jurídico con el que realmente tienes que... Entonces, en ese momento que haces un traspaso de información, tienes que fiarte del tercero. Entonces, ¿qué hace el control de seguridad del dato? Yo lo puedo hacer para que esa presentación la pueda ver Ángels, pero no la pueda ver nadie más en este mundo. Entonces Ángels la puede guardar en un pen, de hecho creo que la tenía en un pen, y ese pen se lo deja aquí olvidado, alguien viene, lo coge, lo pincha, lo abre, y cuando quiere abrir la presentación le va a decir, ¿tú quién eres? La presentación, el PowerPoint, le va a decir, ¿tú quién eres? Y si no dice que soy Ángels, si lo demuestra, no va a poder acceder a esa información. Entonces, en un mundo donde la información ha explotado y está en todas partes, en cloud, dispositivos móviles, los controles más efectivos, de largo, son los controles basados en dato, porque viajan con el dato. Y no tenemos el problema ya del SL, por ejemplo, porque saldrá, y en el momento que alguien, porque esto también tiene unas tareas de audit, cuando alguien quiere hacer esa información va a quedar registrado. O sea, todo queda registrado. Entonces, nos salvaguardamos problemas de privacidad y estamos controlando el dato. Entonces, hay herramientas y controles que te permiten gestionar y hacer un bypass de este conflicto entre privacidad y privacidad de las personas, privacidad del dato. Y simplemente es que me gustaría saber, pues cuando nace una normativa de este tipo con estas características y a nivel europeo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo abordáis para poder ayudar en su cumplimiento? ¿Cómo te diría yo esto sin que suene mal? Primero hay que ayudar al usuario a que la traduzca, ¿vale? Primero hay que, y me refiero a traducirla porque digamos que los usuarios cuando leen la GDPR
No hablamos de empresas muy grandes, la empresa grande ya tiene un departamento legal, tal, pero el usuario medio, cuando lee la GDPR y además resulta que en un epígrafe le habla directamente de su tipo de negocio y que además tiene que tener un DPO y le empieza a hablar de ciertas cosas que le asustan, lógicamente, ¿vale? Yo creo que eso hay que bajarlo a un terreno, digamos, más bajo y hay que identificar con los usuarios qué es realmente lo que necesitan, ¿vale? Ponerle a un despacho de abogados que maneja información súper sensible, que son 4, ponerle allí todas las medidas de seguridad perimetrales, te pongo un firewall, te pongo no sé qué, acceso, eso no tiene sentido, ninguno. Entonces, primero hay que ayudarle a que sus medidas de seguridad sean proporcionales a lo que maneja. Eso es lo primero. Y lo segundo es buscar siempre que el cumplimiento sea el mayor posible, ¿vale? Dentro de que yo tenga toda esa infraestructura, que cumpla en la menor medida posible y sea capaz de explicar lo que hago. Porque en definitiva, yo creo que hay un tema muy claro dentro de la GDPR. Se habla de multas, se habla de una multa, bueno, que yo creo que no se ha mencionado, pero bueno, se habla de una multa desorbitada, que yo creo que a todo el mundo asusta, pero yo creo que ese tipo de multas vendrán por dejadez más que por otra cosa. Vendrán si tú no eres capaz de, ante un ataque, de ante una fuga de información, explicar claramente qué es lo que ha pasado, nada más. Y que la tecnología, en este caso, yo creo que la nuestra o la de cualquier fabricante, lo que te tiene que ayudar es a vivir tranquilo, a que vas a tener las medidas de seguridad suficientes y lo más adaptadas posibles a tu negocio y además vas a ser capaz de responder en caso de que te pase algo. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo, estamos en un entorno de seguridad, nos van a atacar, lo van a conseguir y tienes que ser capaz de ser resiliente, tienes que ser capaz de extraer esa información y aportar la información suficiente para que la Agencia de Protección de Datos no te diga, es que no has cumplido nada. Me has dicho que te han atacado y cuando te he preguntado qué ha pasado, no sabes lo que hay. Entonces, yo creo que esa es la parte importante. A partir de ahí, pues apoyar al usuario para que esto no sea una labor farragosa. Perfecto. Nosotros estábamos bastante preparados cuando aparecía esta normativa. Básicamente, yo creo que hace 6 años que compramos una empresa específica de GRC, ¿vale? De Governance, Risk and Compliance, porque queríamos ofrecer a nuestros clientes una plataforma, una arquitectura con 2 objetivos. 1, la prevención de amenazas y 2, la ayuda al cumplimiento normativo. Y esa es nuestra arquitectura y muchas veces nuestro diálogo es con uno o con otro. Hay en muchas organizaciones, hay algo específico de compliance, ¿vale? Que es alguien que está ahí, que tiene pocos amigos dentro de la organización, yo creo, y que suele estar por ahí solo, batallando. Y luego pues está la gente que le interesa no tener amenazas de ningún tipo que puedan impactar al negocio. Con lo cual lo tenemos integrado ya dentro de nuestras herramientas. Y GDPR era una más. De hecho, creo que tenemos de en torno de 30 40 normativas a las cuales damos respuesta, no solo a GDPR, hay a nivel mundial, en Estados Unidos, en Unión Europea, pues obviamente tenemos PCI, tenemos las ISO, las 27000, etcétera, etcétera, ¿vale? O del NIST, que en Estados Unidos no para de sacar normativas de todo tipo para infraestructuras críticas, NERC, etcétera, 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 ¿vale? O SOX, ¿vale? Hay empresas aquí, por ejemplo, que necesitan cumplir con una normativa como pueda ser SOX. Con lo cual, las compañías no se tienen que hacer frente a GDPR, que sí, que es muy predominante, pero eminentemente en un momento dado pueden tener que hacer frente a otros. Tenemos esta plataforma que nos permite adaptarnos a cualquiera de las normativas. Y por otro lado, ponerlo sencillo a las empresas, como os comentaba antes, tanto empresas grandes como empresas pequeñas, y automatizar muchas cosas. Automatizar. Y en cumplimiento específicamente, la clave es automatizar y ayudar a automatizar las cosas. Si no, lo tenemos complicado. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta que el público quiera hacer a Vicente y a Albert? Hola, buenos días. Mira, quería hacer una pregunta respecto a lo que ha comentado Vicente pues que más o menos hace un mapa de calor de los usuarios que en una empresa está utilizando datos de carácter personal, que si os encontráis muchas sorpresas en la práctica respecto a lo que en teoría cada fichero o cada tratamiento de datos dice que son sus usuarios respecto a lo que luego te encuentras en la realidad.
Y esa experiencia, que estamos acostumbrados a hacerlo tipo push, o sea, voy a hacer la entrevista y voy a dejar documentado tal, pero luego en la realidad, cuando haces ese escaneo de información que tiene la gente, ¿qué sorpresas os encontráis respecto a los datos que manejan que no estaban previstos? Bueno, y también le hago extensiva a Alberto si corresponde. Pues sorpresas todas. Sorpresas, fíjate, yo pongo encima de la mesa el caso propio Panda. Nosotros, cuando sacamos nuestras herramientas destinadas al seguimiento de información de carácter personal dentro de los equipos de trabajo, de información desestructurada y tal, salieron muchas sorpresas. Sorpresas de gente que, bueno, pues cuando hacen la analítica y haces la labor de discovery y ves los datos de carácter personal, le pasas los parámetros y ves lo que tiene cada uno, te encuentras que hay gente que tiene ficheros que los tiene abandonados en el fondo de su disco duro y que llevan allí 2 años. Pero que además, cuando hablas con ellos, dicen, ¡ahí va! Si esto estaba aquí. Entonces, el decirle a un usuario que te haga... Porque todos pensamos muy bien de nosotros, nos miramos por la mañana en el espejo y nos queremos muy guapos. Yo no. Pero el tema está en que cuando tú llegas a una empresa y haces un estudio, les cuentas el producto, les cuentas lo que hace, lo primero que te dicen es, bueno, yo lo tengo más o menos controlado y mis usuarios saben más o menos lo que hay. Pues vives en los mundos de Yupi, porque no es verdad. Más que nada porque es lo que comentaba al principio. Yo, cuando me descargo una información, jamás la voy a hacer un seguimiento. La hago seguimiento mientras que la necesito. En el momento en el que ya no la necesito, salvo que no tenga un procedimiento y sea una persona muy cuadriculada y muy estructurada, no la borro nunca. Y eso permanece allí años y años y años, hasta que o borras el PC o lo formateas o te vas de la compañía. Que tampoco es un dato de que te vayas de la compañía, que no te lleves esa información contigo, porque le dices a la empresa, oye, mira, es que necesito el PC y os lo compro. Y la compañía te lo vende como está. No te hacen un formateo, no te hacen absolutamente nada. Con lo cual, sorpresas nos encontramos muchísimas, porque no hay consciencia real de lo que la gente tiene en cada puesto de trabajo. No se sabe. Yo tengo controlado lo que hay en un CRM y lo que hay en una base de datos. Lo que maneja el usuario, nadie lo tiene controlado. Coincido bastante en la respuesta, como podía ser de otra manera. Y específicamente cuando vemos un incidente de seguridad donde algo sucede, la primera pregunta que se hace, el que esté más impactado en el negocio, es quién ha tenido acceso a esta información, ¿no? Para saber, por ejemplo, un caso, quién ha impreso un documento que no debería hacer nadie y lo deja en la impresora durante no sé cuánto tiempo, ¿vale? Todo el mundo habrá escuchado alguna historia. Esa pregunta existe y podemos proporcionar herramientas que dan esa visibilidad. Y es la primera pregunta que alguien quiere responder. Cuando alguien está muy asustado, necesita cabezas que cortar. Entonces, la primera es, ¿quién ha accedido a esta información? Y entonces, ¿cuándo se llevan las sorpresas? Especialmente. Necesitas herramientas que te puedan ayudar a responder la primera pregunta que va a preguntar a alguien que se ve afectado dentro del negocio. ¿Quién ha accedido? Podemos dar esa información con herramientas que tenemos y efectivamente es cuando suceden las sorpresas. ¿Alguna pregunta más? Hola. Perdón, creía que... Ah, vale. Bueno, quitándolo del orden. Bueno, mi pregunta es para Alberto. Habías comentado que en vuestras soluciones a la pyme, porque las grandes tienen más infraestructura y al final es verdad que la pequeña pyme es la que ve más complicado tener la aplicación del reglamento, ¿dan solución al análisis de riesgos y luego aplicación de controles o en base al riesgo que ellos han detectado previamente seleccionan esos niveles bajo, medio o alto? Es decir, ¿cómo se configura o qué funcionalidad real tiene y cómo ayuda en ese caso a la pyme a buscar las medidas en su contexto? Todavía no vamos tan allá. Estaría bien de poder hacer la configuración ya en base a estos análisis que podamos hacer. Necesitamos una parte, no iba a decir de analítica, pero al final el GDPR habla de establecer medidas proporcionales a los riesgos. Todavía no tenemos una herramienta nuestra que te dé esa dimensión y que sustituya pues, a la labor de personas, en nuestro caso de partners principalmente, que van a asesorar a las organizaciones y antes de establecer una serie de procesos y mecanismos de protección deben de entender para qué los despliegan. Todavía no lo tenemos automatizado. Lo que sí que tenemos automatizado es el nivel de seguridad que puedas tener categorizado en alto, medio y bajo de la solución de seguridad. Y lo que puede ayudar es
De hecho, la seguridad debe de ser adaptativa. De hecho, la seguridad física es adaptativa a la inteligencia que se tiene. Si tú vas a, por ejemplo, nuestra compañía es israelita, ¿vale? Si vas a un aeropuerto, perdonad la fijación con el mundo, pero es que creo que tiene muy buenas similitudes, ¿vale? Si tú vas a un aeropuerto y vas a coger un vuelo del AL, que es la Iberia de Israel, en la cola verás a 3 policías que están ahí. En el resto de vuelos que vuelan a no sé dónde, no los hay. ¿Por qué hay 3 polis en cada cola de un vuelo que sale hacia Israel? Porque hay más riesgo. Con lo cual, dotamos de más. Entonces, o cuando hay un soplo o cuando alguien sabe que algo va a pasar en algún sitio, se incrementan las medidas de seguridad. Entonces, las medidas de seguridad deben de ser adaptativas. De hecho, nosotros tenemos alguna medida de seguridad que siempre la seguridad está reñida con la experiencia de usuario. ¿Vale? Si no tuviese ninguna interacción con la experiencia de usuario, pasar por el aeropuerto y estar media hora hasta que llegas a tal es un rollo. La experiencia de usuario no es muy buena, ¿vale? Pero ahí la normativa lo obliga. Si quieres coger el vuelo, pasa por aquí. Si no, no lo coges, ¿vale? En TI todavía no hemos llegado a eso y GRPD prácticamente tampoco nos ayuda todavía lo suficiente para que eso pueda suceder. Pero necesitas que los controles de seguridad sean adaptativos. Tenemos una medida, por ejemplo, de que cuando te llega un documento a través del correo electrónico o ofimático, lo podemos convertir automáticamente en un PDF. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Evitar que te entre malware a través del correo electrónico de forma 100% segura. En seguridad, yo os he dicho antes, llevo 20 años en la industria. En 20 años, el primero que decía esto es 100% seguro, le caía una... Vamos, nadie se atreve a decir esto es 100% seguro, porque luego te salen los colores cuando hay un incidente. Pues mira, nosotros tenemos una tecnología que sí que podemos decir que es 100% segura. Y te lo puedo garantizar y por contrato, y si tú aplicas esa tecnología y tienes un incidente, si quieres te pago pasta, porque estoy seguro. Pero claro, ¿cuál es la aproximación? Viene un documento, yo lo transformo, hago un copy-paste de las imágenes y del texto y te lo pongo en un PDF que construyo yo. 100% seguro. No te voy a... Pero claro, eso tiene un coste, una experiencia de usuario, que decir, ostras, es que yo esperaba un Excel que tenía una macro y no me ha llegado y me llega esto. Entonces, ¿hay que activar siempre eso? Pues probablemente no, y ni con todo el mundo. Pero sí que igual hay que activarlo con el nivel C de la compañía, que son los que manejan la pasta, son los que les meten el troyano, son los que les cambian los números de cuenta, es cuando se producen los incidentes, ¿vale? Entonces, pues bueno, y si además tienes un sistema de cibervigilancia que está viendo si tú estás siendo el objetivo de alguna campaña, si sumas las dos cosas, pues sabrás en qué momento activarlo, sobre quién, esa medida de seguridad excepcional que va un poco en contra de la experiencia de usuario. Entonces, la seguridad también tiene que ser adaptativa a lo largo del tiempo según el nivel de riesgo. ¿Por qué es lo que pasa en la seguridad física? Pues lo mismo hay que llevarlo a la seguridad de TI. Entonces, en una empresa donde hay alguien que entiende y tiene muchos criterios, eso puede hilarlo mucho. En otra que no lo controle tanto, sí que si por alguna percepción alguien en no sé qué departamento ha tenido un incidente, pues ahí, hostia, pues voy a la herramienta de seguridad y paso a nivel alto. No sé muy bien qué supone, pero esta gente me ha dicho que esto me va a proteger más. Pues ahora, estamos en contingente, pero de alguna forma, ahí elevo mi nivel de seguridad. Y para una empresa que no tenga alguien con suficientes conocimientos, va a hacer un clic de medio a alto. Para una empresa que tenga más conocimientos, ya podrá hacer una configuración mucho más granular. ¿Sí? ¿Nos queda tiempo para una última o...? Bueno, pues me comentan de que no nos queda tiempo, lo siento. Agradecer a Vicente Martín y a Albert Soriano que nos hayan ilustrado con sus impresiones y bueno, aquí queda todo dicho ya. Gracias. Gracias.